Sí. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta segunda parte. Los saluda el contador público colegiado Gustavo Poma, gerente general de Contas Corp. Vamos a tocar en esta oportunidad el tema de herramientas de compliance tributario para facturación electrónica. Como ya hemos visto, pues, el tema de facturación electrónica es un tema bastante interesante, bastante amplio. Hay bastante casuística en el cual seguramente nos vamos a ver involucrados, nos vamos a ver reflejados. Nosotros trabajemos con el tema de facturas electrónicas y libros electrónicos, ¿no? Entonces, y básicamente lo que vamos a encontrar es pues de que ha cambiado todo nuestro proceso debido al tema de facturación electrónica. Y ese cambio de todo nuestro proceso hace de que pues el proceso contable sea electrónico. Y en ese proceso contable electrónico nosotros tengamos que tener obligatoriamente un repositorio digital. Es algo que en el caso de facturación electrónica yo estoy viendo no solamente el caso de emisión de comprobantes de pago electrónicos, sino el caso de recepción de comprobantes de pago electrónicos. Y entonces, pero en ambos es obligatorio tener nuestro repositorio digital. Repositorio a partir del cual pues nosotros vamos a hacer todo el registro contable. Dentro de nuestro proceso contable electrónico, los inputs que vamos a tener pues van a ser los comprobantes de pago electrónicos. Y esos comprobantes de pago electrónicos deberían estar almacenados en un repositorio digital porque es una herramienta principal, un requisito principal para nosotros luego poder hacer un análisis de datos y para poder hacer una integración a nuestra contabilidad. Y hacer las validaciones correspondientes antes del registro y después del registro, porque vamos a encontrar en todo este proceso de que hay comprobantes de pago electrónicos que no son válidos o que no han cumplido el requisito de validez para obtención del costo-gasto o del crédito fiscal, sin embargo está en nuestra contabilidad y sin embargo está en nuestro registro electrónico. Y eso significa entonces que al estar incorporado ya en nuestro registro electrónico, posiblemente tengamos una contingencia respecto a ese comprobante, porque los procesos de verificación y de validación ahora son automáticos. Esos procesos de verificación y validación se hacen de forma rápida y con toda la información que maneja SUNAT, inmediatamente está haciendo los cruces de información, como diríamos, con un solo clic, ¿no? Traslada ese riesgo la administración tributaria a la contabilidad, al contribuyente, porque ese riesgo significa que nosotros con este repositorio digital debemos pues tomar acciones respecto a su almacenamiento, respecto a su validación, su verificación y su mantenimiento. Finalmente, el comprobante de pago electrónico válido va a ser el XML, el cual pues lo tengo que almacenar y el cual luego lo tengo que mostrar y sustentar. Y como outputs, una vez que entren al proceso contable toda la información, como outputs vamos a tener pues los libros electrónicos, enviados a través del PLE o del portal, vamos a tener los PDTs que estamos declarando, tanto para IGB como para renta, vamos a tener los estados financieros, vamos a tener otros reportes de gestión que lo podemos ir viendo, ¿no? En diversas plataformas, pero que básicamente, como diríamos, si es que ingresa basura, el resultado es basura. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el input que vamos ingresando a nuestra contabilidad. En el caso de cómo interactúa, pues, la empresa, el empresario, el contador en todo este esquema, lo que vamos a encontrar es de que en la parte del negocio, como todo este proceso de facturación electrónica cambia, pues, el modelo tradicional, muchas de las empresas están, al estar obligadas a facturación electrónica, cambian completamente su proceso. Porque
sus sistemas que usan en la actualidad no están adecuadas al tema de facturación electrónica, que se quedan obsoletos al momento de iniciar un proceso de facturación electrónica, o tienen que recurrir a otro software y finalmente terminan haciendo doble ingreso de información, uno para el tema de la generación de facturación electrónica y otro para su control diario. En el caso de el área contable o el contador, utiliza toda esa información, pero sin embargo tiene que hacer validaciones, tiene que gestionar el riesgo de que ese comprobante esté informado o no informado a SUNAT, que cumpla o que no cumpla los requisitos legales y tecnológicos que exige la normativa. Un ejemplo, que el código QR que ya entra en vigencia obligatoria a partir del 1 de enero del 2020, ¿no? Ese código QR tiene determinadas características, determinada obligatoriedad, y que eso finalmente va a ir incidiendo sobre el tratamiento contable porque se tienen que hacer validaciones y se tiene que asegurar que toda esa información finalmente salga como lo indica la norma, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí toda la organización utilizando sistemas relacionados al tema de facturación electrónica, y vamos a tener al área contable que tiene que ver específicamente los inputs, tanto de los comprobantes de pago electrónicos que están emitiéndose, como los comprobantes de pago electrónicos que están recibiéndose, ¿no? Para que puedan luego generar los PLE de ventas y los PLE de compras. Y generar el libro diario con el código único de operación correspondiente, que ahí también hemos encontrado bastantes problemas por el hecho de que en el registro de compras y en el registro de ventas no necesariamente tienen el mismo código único de operación que el asiento contable que está en el libro diario. Y ahí, en algunos casos, no se ha tomado acción para corregir esa situación antes de la presentación. Entonces, con este repositorio tenemos que, pues, separar el tema de las compras y de las ventas. Entonces, una primera labor que tenemos en este punto es que ese repositorio tiene que estar completo. Tenemos que tener la cultura de que todos los XML de compras y los XML de ventas estén almacenadas en un solo lugar y estén disponibles para afrontar cualquier tipo de revisión, para dar sustento correspondiente a cada uno de los ingresos de compras y de ventas. De preferencia, tiene que estar en la nube, de preferencia, ¿no? Si tienen algún tipo de servidor en nube, de preferencia ahí, porque estaría a disponibilidad de todos. Es más, que si son comprobantes emitidos, estos comprobantes emitidos nosotros tenemos la obligatoriedad de hacerle llegar al contribuyente la representación impresa, el archivo XML y hasta el CDR para que pueda visualizar. Entonces, necesariamente lo tenemos que poner en una página web para que de ahí pueda realizar la descarga. No es el único medio, por cierto, le puedo mandar por correo también el comprobante de pago electrónico, y con eso estaría cumpliendo, pues, esas obligaciones respecto a la entrega del comprobante de pago. Como decíamos ahí, el comprobante de pago electrónico va a ser digital, su entrega va a ser digital. Informes de SUNAT siempre van relacionadas a esta normativa. ¿Qué pasa si es que utiliza el formato preimpreso? ¿Qué pasa si es que no he utilizado la forma de emisión electrónica? ¿Y cuáles van a ser los problemas? Porque los problemas se generan en el sentido del uso para sustentar la deducción del costo o gasto, o para efectos de deducir el crédito fiscal. Entonces, en este informe, en el 059-2017, encontramos, por ejemplo, que concluye SUNAT que ante un sujeto designado como emisor electrónico, si emite un documento en formato físico, por una operación que estuviese obligado a emitir ya un comprobante de pago electrónico, aquel documento no reunirá las características para ser considerado como comprobante de pago. Y el efecto es que no podrá sustentar la deducción del costo o gasto para efectos del impuesto a la renta.
¿no? Y entonces esto ya nos va no solamente al tema de ventas, nos va al tema de compras también, ¿no? Entonces, en algunos casos estamos recibiendo formatos físicos, pero ¿cómo en ese momento saber si es que ese formato físico está siendo emitido por un emisor electrónico? ¿Cómo en ese momento nosotros hacemos esa validación? ¿Cómo nos aseguramos de que efectivamente es un comprobante, digámoslo así, válido para efectos de sustentar la deducción del costo o gasto para efectos del impuesto a la renta? Ahí requiere una validación. Segunda conclusión que saca este informe: si un sujeto designado como emisor electrónico emite un documento en formato preimpreso por una operación que está obligado a emitir un comprobante de pago electrónico, aquel documento, al no reunir las características y requisitos mínimos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago, no permitirá al adquiriente o usuario sustentar el crédito fiscal, salvo que contenga la información señalada en el artículo 1 de la Ley 29.215 y se hubiera efectuado el pago total de la operación, incluyendo el pago del IGB y de la percepción de ser el caso, con los medios de pago y cumpliendo los requisitos señalados para tal efecto por el reglamento, ¿no? Entonces, para sustentar el derecho al crédito fiscal, deberá estar pagado con algún medio de pago, y ese medio de pago tiene que ser transferencia o cheque negociable u orden de pago. Otros medios de pago no permiten el uso o la sustentación para usar el crédito fiscal, ¿no? Entonces, y como requisitos mínimos tiene que ir pues la identificación del adquiriente, la identificación del emisor, la cantidad de los bienes que se están vendiendo y el costo unitario, costo total, que corresponde a cada uno de estos bienes que se están adquiriendo, ¿no? Entonces, se complica el poder cumplir con esa exigencia si es que no tenemos el cuidado de que, o no hacer la validación correspondiente de que este contribuyente es o no es emisor electrónico, y por consiguiente en riesgo el uso del crédito fiscal. Igual, si en caso de este sujeto designado como emisor electrónico emita, por encontrarse imposibilitado de emitir el comprobante de pago electrónico por causa no imputable a él, un comprobante de pago en formato preimpreso, este permitirá al adquiriente o usuario sustentar gasto o costo para efecto del impuesto a la renta y crédito fiscal, aun cuando dicho sujeto no hubiera cumplido con la obligación de enviar a la SUNAT el resumen de comprobantes impresos, informando sobre los comprobantes de pago no emitidos en el sistema de emisión electrónica. Entonces, esta es una salvedad solo en los casos de contingencia. Ahora, no son todos los casos de contingencia son especiales, ya lo habrán visto en la exposición anterior. Hay lugares, por ejemplo, donde hay baja señal de internet, o simplemente no pueden acceder a los servicios para presentar el tema del comprobante de pago electrónico. Ahí vale de que se emitan comprobantes físicos, porque están en contingencia. Y lo que indica acá que independientemente si presentan o no el resumen de comprobantes impresos, o si lo envían uno a uno, porque ahora se envía uno a uno el comprobante físico, es decir, el comprobante físico es un XML más, el comprobante físico para los emisores electrónicos se envían como si fuese una factura electrónica, y SUNAT los valida y los acepta en ese sentido, ¿no? Entonces, también hay riesgo en esa parte. Entonces, estamos hablando, pues, de que la normativa nos indica que debemos tener mucho cuidado con el tema de la validación del comprobante de pago electrónico, ¿no? Hay otras casuísticas, pero si hablamos, pues, de este tema, de la validez del comprobante de pago electrónico, vamos a ver que tenemos que asegurarnos que este comprobante se encuentre registrado en SUNAT, registrado o informado en SUNAT. Y en SUNAT no solamente cuenta que esté registrado, porque vamos a tener que identificar qué estado tiene el comprobante, cuál es la condición del contribuyente, si es emisor electrónico o no es emisor electrónico, si está habido o no está habido,
si es que hay alguna otra observación respecto al comprobante de pago electrónico, y todo eso asociado a una autenticidad del comprobante de pago electrónico, ¿no? Porque los medios de seguridad que tiene el comprobante de pago electrónico, y específicamente al usar la firma digital y al generar el código hash, es el que permite, pues, asegurar que el comprobante de pago que se está girando es válido y es auténtico. Entonces, todas esas validaciones prácticamente las tenemos que ir haciendo al momento de la adquisición. De ahí que tenemos que valernos de herramientas que nos permitan hacer, pues, una validación de esos comprobantes, ¿no? Yo los invito ahí que entren a Play Store y que descarguen una aplicación que hemos desarrollado, que se denomina Compliance Tributario. Esta aplicación es una aplicación mobile, lo pueden descargar en sus celulares y básicamente nos va a ayudar, pues, a hacer revisiones en el instante al momento de la compra, ¿no? Al momento de la adquisición, al momento que tengamos el comprobante de representación impresa en nuestras manos. Y entonces, en enero del 2020, entra en obligatoriedad el código QR, ¿no? Y entonces todo comprobante electrónico debe tener su código QR. Y entonces lo que estamos viendo ahorita son dos comprobantes electrónicos, que si nosotros, usando el aplicativo, escaneamos el QR, inmediatamente lo que vamos a obtener es un resultado del comprobante en ese instante, ¿no? En el resultado del comprobante, como esta es una aplicación mobile, vamos a encontrar lo siguiente: los datos del emisor, el RUC de la empresa, la razón social de la empresa. No necesariamente la razón social en este caso es obligatoria. En algunos comprobantes me va a salir la razón social y en otros no, motivo de que la página, el servicio de SUNAT en algunos casos cae, y como casi en la mayoría de los casos lo encontramos caídos, el tema de la razón social puede estar faltando en las validaciones. Pero obligatoriamente el RUC del emisor sí va a salir, el tipo de comprobante también, la fecha, serie y número, el monto del IGB, el monto total, el código hash y los datos del receptor como el tipo de documento y el número de documento del adquiriente, ¿no? Entonces, en este caso, nos va a ayudar también a ver si toda la información que contiene este QR está completa o está faltándole algo, ¿no? Entonces, inicialmente, la norma indicaba que el código QR debe, pues, contener el RUC del emisor, debe de contener el tipo de documento, la serie y número, el monto del IGB, el monto total, la fecha del documento, el tipo de documento del receptor y el número de documento del receptor. No hablaba del código hash, hasta que en el 2018, la RS 113-2018, incorpora dentro de la representación impresa, incorpora el código hash que viene en la etiqueta Diges Value del formato XML del comprobante de pago electrónico. Es entonces a partir de ese momento que incorporan el código hash dentro de la representación impresa y que, como estamos viendo acá en nuestra lectura de representación impresa, no está saliendo ese código hash, por consiguiente no está completo, no está cumpliéndose con lo que está exigiendo ese cambio en la normativa que les he mencionado, ¿no? Y entonces, si es que hubiese alguna distorsión o deficiencia en el código QR, también acá en la lectura que hace el equipo móvil, en este caso el celular, nos va a sacar, pues, una serie de observaciones en que nos indicará que el código QR no tiene los parámetros o las características mínimas exigidas para que se dé como una representación impresa completa y válida. Entonces, eso nos va a ayudar, pues, a validar en el momento que nosotros tenemos la representación impresa a la mano,
simplemente con un escaneo del QR inmediatamente vamos a saber si ese comprobante está aceptado en SUNAT, está rechazado, está anulado o cuál es su condición. Algo que me estaba olvidando es indicarle que en esta lectura del QR del comprobante de pago electrónico, inmediatamente vamos a saber el estado del comprobante, el estado del contribuyente, la condición del contribuyente y si es que hay observaciones adicionales. Una observación podría ser, por ejemplo, de que el comprobante físico, porque también se pueden hacer validaciones del comprobante físico, el comprobante físico no ha sido informado a SUNAT, ¿no? Entonces, por ejemplo, el comprobante físico no tiene autorizado para el uso de comprobantes en contingencia. Recuerden que el 2018 ya se dejaron de usar los comprobantes de pago físicos y tienen que utilizarse los comprobantes de pago físicos, pero en contingencia. Entonces, tiene que estar autorizado esas series de contingencia para ser usados como comprobantes de pago, ¿no? Entonces, ahí van a salir esas observaciones. También, por ejemplo, el tema de no habido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir pues viendo, identificando si es que el contribuyente que nos está emitiendo el comprobante de pago electrónico está en condición de habido o no habido. Porque una consecuencia será la pérdida de la deducción para la determinación del impuesto a la renta. Entonces, también, si tiene la condición de no habido, tendrá que ver si es que al 31 de diciembre se cumplió o no con levantar tal condición. Si es que no se cumplió, no será deducible para la determinación del impuesto a la renta. Y en el caso del crédito fiscal, no otorgan derecho al crédito fiscal las adquisiciones de bienes que no sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ahí viene una complicación, ¿no? Yo mensualmente presento en mi registro de compras comprobantes que en ese momento pueden tener condición de no habido. Tengo que tomar una decisión. ¿Uso el crédito fiscal o no? Y ese riesgo significa entonces pues hacer una validación en el momento del registro, identificar cuáles son los comprobantes que tienen este tipo de condición y no presentarlos como que me dan derecho a crédito fiscal. Entonces, también nosotros ahí hemos visto el caso de auditoría express, ¿no? Entonces, si ustedes entran a esta dirección, cuenta.contasiscorp.com, ahí vamos a encontrar un servicio en el cual nosotros hemos puesto un desarrollo que se denomina Compliance, ¿no? Es su parte web del mobile que hemos visto hace un rato, que me sirve pues para hacer las validaciones de los comprobantes de pago electrónicos a través del QR. Y este compliance en su modalidad web me va a permitir pues crear mi espacio de trabajo de mi empresa y me va a permitir pues centralizar, si tengo varios clientes, centralizar mis clientes, ¿no? Entonces, centralizados los clientes, lo que yo puedo hacer es ir a cada una de esas empresas y empezar a armar su perfil tributario, ¿no? Su perfil tributario me va a permitir jalar sus datos de empresa, sus datos tributarios, me va a permitir pues ahí ver todos los datos tributarios que tiene, si está afecto algún padrón, si es agente de percepción, agente de retención, si es buen contribuyente, desde cuándo, ¿no? Si es que es está afiliado a lo que es comprobantes de pago electrónicos, si es que está afiliado a libros electrónicos. Entonces toda esa información me va a salir en estos datos tributarios. Ahí también podré almacenar mi usuario y clave solo. Y como obligaciones tributarias, yo voy a poder incorporar a qué libros está obligado y cuáles son las declaraciones electrónicas que está obligada a presentar, ¿no? el contribuyente. Esa información luego entonces me va a servir pues para varias cosas. Uno, para armar su calendario tributario, ¿no? Porque si yo ya le he puesto el código de RUC
y tengo un cronograma en SUNAT, entonces inmediatamente me va a salir pues un calendario tributario. Y también me va a permitir cargar pues todo lo que vienen a ser las declaraciones juradas de lo que es el PDT y de lo que son los libros electrónicos. Precisamente por eso es que se puso en parte del perfil tributario cada una de las obligaciones que tiene la empresa, para entrar a una auditoría express. ¿Sí? En una auditoría express, entonces, me va a permitir hacer una verificación entre lo que he declarado en el PDT 621 y lo que tengo en mi PLE, registro de compras o registro de ventas, ¿no? Entonces me va a hacer esa comparación y si es que hay diferencias, me va a mostrar las diferencias. Esas diferencias me van a permitir, pues entonces a mí, identificar qué problemas tengo entre las declaraciones del PDT y las declaraciones de libros electrónicos que voy haciendo a nivel de totales, ¿no? Y entonces, una de las partes más, digamos, usual que vamos a tener es respecto al tema de revisión de comprobantes de pago electrónicos, tanto para el registro de compras como para el registro de ventas, ¿no? Entonces, lo único que necesitamos para poder hacer esta revisión es el libro electrónico que esté cargado en la plataforma. Una vez que he cargado yo el libro electrónico, entonces me va a dar un resultado de cuántos comprobantes no existen, cuántos comprobantes están aceptados, cuántos anulados, cuántos autorizados, cuántos no autorizados, ¿no? Entonces, y de la cantidad que nos vaya saliendo ahí, entonces vamos a ir determinando nosotros cuáles son los problemas que se están presentando respecto a el registro de los comprobantes de pago en nuestros libros contables, ¿no? Entonces, a ver, vamos a, creo que están consultando algo. A ver. No era una consulta. Entonces, vayamos pues a ver el tema relacionado a el caso de los comprobantes que están dentro de nuestro registro, pero que tienen observaciones, ¿no? Vamos a encontrar en una revisión de estas, nos va a salir un informe como nos está mostrando en pantalla, ¿no? Nos va a indicar el estado del comprobante, ¿no? Muchos estarán aceptados, seguramente, tendremos muchos comprobantes aceptados, tendremos comprobantes que están autorizados, en el caso de los comprobantes físicos, nos va a salir autorizados, también nos saldrá comprobantes que no están autorizados, ¿no? Que no, ese comprobante al no estar autorizado, pues es un comprobante que no debería estar en el registro de compras, porque seguramente ya es un comprobante falso, no está autorizado. Habrá comprobantes que no existen, y si el comprobante no existe, significará pues que o no lo he enviado a SUNAT, o algo ocurrió al momento del registro, pero ese comprobante que lo tengo en mi registro de compras no existe en SUNAT, ¿no? Entonces, así como podría salir los comprobantes que están rechazados o comprobantes que están anulados. Y entonces va a depender nosotros para tomar una decisión de qué hacer en el registro de compras respecto a esos comprobantes, el estado del comprobante me va a ayudar a tomar esa decisión, ¿no? Ese es un primer punto de información que estamos evaluando, ¿no? Entonces, el estado del comprobante. Ahora, todo lo que vemos al inicio, el número de RUC, el código del comprobante, la serie, el número, la fecha de emisión, la moneda, el monto en el registro de compras y el tipo de cambio, lo estamos sacando directamente del PLE, ¿no? Y hasta el estado del PLE está saliendo, pues, de este libro, ¿no? Entonces, como les decía, lo único que necesitamos en ese caso es el archivo del libro electrónico, en este caso el registro de compras y registro de ventas, para poder hacer esta validación masiva, ¿no? Entonces, no nos demora mucho, depende del servicio de SUNAT. Nosotros hemos hecho pruebas, 24,000 documentos en menos de una hora se termina, y entonces depende, como decimos, en sí de la página de SUNAT. Puede demorar poco más, poco menos, pero 24,000 documentos en una hora yo creo que está
suficientemente, digamos, rápido para poder nosotros terminar el tema de las validaciones, ¿no? También nos va a identificar pues el estado del contribuyente, ¿no? Ahí vamos a encontrar estados del contribuyente activo, y ahí no hay problema, si está activo, si está autorizado, si está activo, si está aceptado, no hay ningún inconveniente. Pero vamos a encontrar, por ejemplo, también con baja provisional, ¿no? Con baja provisional, cuyo estado de comprobante es aceptado, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, con baja de oficio, cuyo estado de comprobante también, por ejemplo, puede estar autorizado, ¿no? Pero está de baja de oficio. Contribuyentes con baja provisional por oficio y contribuyentes con baja definitiva o con suspensión temporal, ¿no? Entonces, esos contribuyentes a esa fecha que han girado el comprobante tienen esos estados y por consiguiente ahí también nos ayuda pues a tomar las decisiones correspondientes. ¿Qué vamos a hacer con esos comprobantes? ¿Nos sirven? ¿No nos sirven? ¿Nos van a ayudar o no? Y esa decisión nos tiene que ayudar al momento de hacer pues una validación de este tipo del comprobante de pago, ¿no? También nos va a sacar la condición domiciliaria del contribuyente, ¿no? Si está habido, si está pendiente de revisar su condición, de actualizar su condición domiciliaria, o si está no habido, ¿no? Si está no habido, ya sabemos que vamos a tener dificultades ahí y vamos a tener que anotarlo inmediatamente para poder hacer el seguimiento a esos comprobantes, ¿no? También van a haber comprobantes con condición domiciliaria no hallada. Y entonces nos podría también ocurrir de que podemos tener comprobantes de pago que han sido emitidos a otros contribuyentes, ¿no? Entonces, que podríamos, por error, entendemos o pensamos que por error están en nuestra contabilidad, pero que no pertenecen no nos pertenecen, sino pertenecen a otro contribuyente, por consiguiente no deberían estar registradas en nuestro registro de compras, ¿no? Entonces, toda esa información la podemos sacar con esos utilitarios que nos vayan a permitir, pues, a tomar decisiones respecto a la anotación y envío del libro electrónico a SUNAT, ¿no? Las diferencias u omisiones, pues SUNAT los va a sacar rapidísimo, ¿no? Para una operación que nosotros hemos realizado, la empresa XYZ realiza una venta a la empresa ABC, un comprobante electrónico, y eso ya está en SUNAT inmediatamente, ¿no? Y la empresa XYZ y la empresa ABC tienen que presentar uno el registro de ventas y otro el registro de compras. Y esa información también está en SUNAT. Toda esa información en SUNAT se puede cruzar rápidamente. O sea, si nosotros hemos hecho una validación usando servicios de SUNAT de 24,000 comprobantes en menos de una hora, SUNAT, con toda la información que tiene, en menos de una hora puede sacar todas las diferencias e inconsistencias que hay entre los registros de ventas y de compras de todo un periodo respecto a determinado grupo de contribuyentes, ¿no? Y entonces ahí nosotros tenemos que asegurarnos de registrar correctamente la información, asegurarnos de que el comprobante emitido cumpla todas las condiciones necesarias. Entonces, también vamos a ver que la consistencia de la información respecto al PDT, eso también llega todo a la base de datos de SUNAT, ¿no? En la actualidad presentamos el registro de compras y de ventas en primer lugar. Y luego presentamos la declaración de impuestos. Ese orden hace de que en la declaración de impuestos inmediatamente ya haya un resumen del libro electrónico que se ha presentado días antes, ¿no? Generalmente 1 o 2 días antes. Y entonces, de la presentación del libro electrónico, automáticamente se va generando, pues, la presentación de los impuestos del IGB y de renta. Entonces, si nosotros también revisamos toda esa información, va a ser fácil que para SUNAT, pues,
los cruces y diferencias que hay entre los libros y registros electrónicos versus las declaraciones que nosotros vamos realizando mes a mes a SUNAT. Por consiguiente, entonces, debemos nosotros tener un nuevo flujo de validación del registro de compras y del registro de ventas, ¿no? Entonces, uno de los flujos de validación tiene que empezar en los inputs que tenemos en la contabilidad. Los inputs van a ser el XML que yo recibo, en el caso del registro de compras, o la representación impresa que yo esté recibiendo, porque nos damos con la sorpresa de que no siempre recibimos los XML. Gran parte de los comprobantes de pago electrónico se van recibiendo a través de la representación impresa y van siendo anotadas hacia la contabilidad. Entonces, quiere decir que esos XML que estamos recibiendo deben pasar por un proceso de validación e integración contable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que utilizar un robot que nos permita utilizar servicios de SUNAT para realizar validaciones masivas, porque vamos recibiendo en algunos casos gran cantidad de los comprobantes de pago electrónico y no nos vamos a poner a revisar uno por uno. Esa validación tiene que permitirme entonces realizar la integración contable, pero de forma segura. O sea, si yo quiero generar el registro de compras, ese registro de compras previamente ya debe generarse una validación del comprobante de pago electrónico ante SUNAT e identificar si ese comprobante de pago electrónico que voy a registrar es válido o no y cumple todas las características y requisitos necesarios. Y si fuera una representación impresa tiene la misma secuencia, ¿no? Porque una representación impresa nace a partir de la generación de una factura electrónica, a partir del XML, porque si está incorporada en este código QR, el código hash, que es la llave que se genera luego de utilizar el certificado y la firma digital, entonces es un comprobante de pago que ya tiene completo el proceso de facturación electrónica. Y entonces puede utilizar inmediatamente el aplicativo mobile para determinar si esa representación impresa es válida o no, y cumple con los requisitos que se requiere para el uso del crédito fiscal y del costo y gasto. De lo contrario, si es que me da alguna advertencia, entonces yo tengo que tomar la decisión si lo registro o no lo registro. Eso me va a ir generando un reporte de validación que me va a permitir luego hacer una conciliación con el registro de compras. Yo tengo que finalmente conciliar todas las representaciones impresas que estoy registrando y validando directamente con el registro de compras para detectar si es que no he registrado pues comprobantes que han entrado con representación impresa sin hacer el tema de la validación. Si eso ocurriera, en cualquiera de los casos, antes de la generación del TXT, el registro de compras y del libro diario, porque va a tener un efecto en el libro diario, yo tengo que nuevamente hacerle una auditoría express, ¿no? Una auditoría rápida, en el cual debo evaluar, ¿no? Lo que hemos visto, el estado del comprobante, el estado del contribuyente, la condición domiciliaria del contribuyente y observaciones que puedan tener el comprobante anotado. Además, tengo que sí o sí hacer un cruce con el tema de las detracciones que están registradas en SUNAT. En SUNAT ya todas las detracciones que vamos presentando están registradas. Eso se puede utilizar inmediatamente para hacer una validación masiva respecto al registro de compras y detectar también errores en el registro del comprobante de pago relacionados a detracción. Es un tema todavía más complejo porque los comprobantes de pago se anotan en meses diferentes a su emisión e incluso a su pago de detracción y por consiguiente pues hay que hacer una revisión permanente de todos los registros de compras de forma histórica para poder ir detectando
errores e inconsistencias en el tema de la detracción. Hecho todas estas verificaciones, y ya con el visto bueno que corresponde, recién debería presentarse el registro de compras y generarse el libro diario para la presentación a SUNAT. Ya con la seguridad de que los comprobantes ahí son correctamente validados y me dan derecho a crédito fiscal, y observado si es que no me dan derecho a crédito fiscal, así como al uso de la deducibilidad del gasto-costo para efectos del impuesto a la renta. Y también entonces tenemos que ver nuestro flujo de validación del registro de ventas. Si en el registro de ventas, en el registro de compras hemos tenido todo un flujo de validación, en el registro de ventas también vamos a tener un flujo de validación, porque lo que vamos nosotros generando, lo que vamos emitiendo, los XML que vamos emitiendo también tienen pues estados, van a llegar a nuestros clientes, y finalmente nosotros tenemos que asegurarnos también que en nuestro registro de ventas lleguen adecuadamente, que no hayan sido, por ejemplo, no enviados, porque no exista en la base de datos de SUNAT, no se registraron, o que no estén rechazados, o que no estén anulados. Entonces, todas esas incidencias significa que los inputs van a ser los XML que estoy creando porque yo tengo un sistema propio y lo voy a partir de ahí integrar directo al registro de ventas, o que lo estoy leyendo porque tengo un software de un tercero que me genera todos los XML, que inmediatamente los leo, hago la validación para efectos de la integración contable, ¿no? ¿Y por qué no haría una validación si mi software es propio, ¿no? Si estoy generando los XML de forma directa e integrada a la contabilidad, en este caso al registro de ventas. No estaría haciendo eso porque estaría con la seguridad de que este proceso de emisión es tan seguro de que no me permita hacer la integración contable o lo haga adecuadamente si es que tiene algún tipo de inconsistencia, ¿no? Entonces, el sistema esté integrado completamente a nuestra contabilidad. Entonces, al registro de ventas también es necesario hacerle pues una auditoría express, una auditoría rápida, para específicamente detectar la validez del comprobante de pago. Cuál es el estado del comprobante y cuáles son las observaciones, ¿no? Entonces, con eso aseguraríamos que los comprobantes de pago electrónicos que vamos registrando cumplan con todos los requisitos y condiciones, y genere tranquilamente mi registro de ventas y mi libro diario y lo presente a SUNAT, ¿no? Porque ya sea que el comprobante lo esté leyendo de un tercero o sea propio, lo esté creando con mi software, ambos van a llegar a SUNAT y finalmente se van a estar validando tanto el registro de ventas con los comprobantes de pago electrónicos que he emitido, y todo eso ya está directamente en SUNAT, ¿no? Entonces, esos dos flujos entonces nos indican pues que debemos aplicarlos a efectos de generar tanto los registros de compras como los registros de ventas con efectos de la emisión de los comprobantes de pago electrónicos. Bueno, mi presentación ahí termina. Si es que tuviesen alguna consulta al respecto, con todo gusto podemos dar las respuestas correspondientes. Muchas gracias.